En el video de hoy te voy a estar hablando de este hongo que empieza a aparecer para toda esta época de otoño e invierno, cuando hay mucha humedad, que no solamente aparece sobre las hojas del romero, sino que también lo vamos a ver sobre los tallitos jóvenes de todas estas plantas. Esto es muy importante al momento de estar haciendo los esquejes, que estemos buscando una planta que esté totalmente sana, porque quiere decir que va a ser mucho más resistentes que plantas como por ejemplo estas. Si te llega a pasar esto, no te preocupes, porque hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para eliminar este hongo, y más que eliminarlo, para bajar la población y darle tiempo a que la planta se recupere y empiece a crecer mucho mejor. Y por acá lo vamos a ver un poquito abajo de la lupa para que veas qué sucede con estas hojas. Fíjate, siempre ataca a toda la parte que sea nueva. No solamente ataca a toda la hoja nueva, y fíjate que si yo esto lo moviera, genera toda una capa por arriba que lo va invadiendo y no solamente lo va a estar afectando a nivel crecimiento, sino que también impide una buena fotosíntesis. Si esto sigue creciendo, es muy normal que lo veamos que empieza a atacar todo el tallo por abajo. Mira por acá. Este es todo un tallo que, si nos vamos para la parte más joven, está totalmente invadido. Siempre empieza a atacar todas las hojas más jóvenes y los tallitos. Y a medida que la hoja es más grande, le cuesta mucho más que los esté atacando. Lo mismo pasa con el tallo. A más antiguo el tallo, menos ataque vamos a tener. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar, más que nada, de bajar la población que tenemos de todo este micelio que está atacando estas hojas, para deshidratarlo y darle tiempo a que la planta empiece a crecer. Como primer paso, frente al ataque de estos hongos, te voy a recomendar que suspendas el riego, que quede lo más seco posible, para que de esta forma tengamos menos agua a nivel de todo este ataque de estos hongos. Una vez que le bajamos el riego, para que se nos vaya secando el sustrato, vamos a hacer un preparado con alcohol al 96%, porque nos va a ayudar a deshidratar. Nuestro objetivo ahora es tratar de molestar y bajar esa población que tenemos de este hongo que está creciendo sobre estas hojas. Para verlo de forma rápida, si acá tuviéramos la hoja esta del romero, y esto viene directamente del tronco, este hongo empieza a crecer, son todas las hifas que se van a ir desarrollando sobre toda la hoja. Esto lo que va a causar es que va a llegar un momento que la hoja va a estar toda blanca y no solamente va a empezar a debilitarse, sino que también no va a poder fotosintetizar correctamente. Este hongo son todos como pequeñas raicitas que van creciendo y se van ramificando, y más que nada, cuando tenemos buenas condiciones ambientales para ellos, que vendría a ser el caso de la humedad, esto crece y muy rápido. Nuestro objetivo hoy es tirarle a todo este micelio algún agente que sea bien deshidratante, como puede ser el alcohol, para que estas hifas, como son muy finitas, se terminen deshidratando y se van a empezar a morir. Con esto no quiere decir que vamos a bajar la población total de los hongos que tenemos en las plantas de romero, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a bajar mucho la cantidad para darle tiempo a la planta a que siga creciendo con muchas más fuerzas. Para empezar, te voy a mostrar cómo preparar una solución madre de alcohol al 96% que vamos a estar haciendo junto con la canela para que se vaya macerando, y a partir de ahí te voy a mostrar las diluciones que hay que hacer para estar aplicándolo en los distintos estadios en el que esté la planta. Y la proporción que uso para hacer esta primera solución son 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de este alcohol que está al 96%. Ahí, 100 centímetros cúbicos. Y por otro lado voy a usar canela. En este caso tengo canela en rama, pero si llegas a tener canela en polvo, directamente vas a estar usando una cucharadita de canela en polvo, que son aproximadamente 3 gramos. Y acá ya tengo estos 3 gramos de canela en rama. Los dejo por acá. Y en un frasco que lo pueda cerrar bien, le vamos a poner estos 100 centímetros cúbicos de alcohol. Y la proporción serían 100 centímetros cúbicos de alcohol al 96 con 3 gramos de canela, sea en rama o canela en polvo. Y directamente le vamos a poner toda la canela adentro del frasquito con este alcohol. Esta canela, más que nada para que nos queden los residuos una vez que el alcohol se evaporó después de haberlo aplicado sobre las hojas. Y así como está, lo voy a dejar bien tapado. A esto lo vamos a dejar macerar como mínimo una semana
para tener una buena extracción de todos los componentes de la canela. Si durante el proceso ves que le salen burbujitas, y a ver acá si se ven, fíjate, cuando lo sacudo así, esto es totalmente normal porque se está deshidratando la canela, así que no te preocupes y solamente nos va a quedar esperar a que se termine de hacer una buena extracción de los principios activos de la canela. Y ahora vamos a ver las diluciones, que es un punto muy importante para estar aplicándolo. Dependiendo del grosor y de lo joven que sean las ramitas, vamos a usar los preparados que tengan mayor concentración de agua y menor cantidad de alcohol, porque de esta forma vamos a estar evitando que se nos deshidraten todas estas hojas y tallitos porque son muy jóvenes. Pero en el caso en el que nos encontremos con hojas mucho más desarrolladas, que tengan más tiempo y que los tallos, por ejemplo, estén más lignificados, vamos a poder aumentar la concentración de alcohol para hacer la aplicación. Y las dos concentraciones que suelo usar es para las plantas que sean mucho más gruesas y que tengan hojas mejor desarrolladas, troncos bien formados, es al 80% del alcohol. Quiere decir que vamos a tener 8 partes de alcohol y 2 partes de agua. Para plantas que tengan los tallitos muy jóvenes, vamos a estar usando un alcohol al 70%. Esto quiere decir 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y para el caso en el que tengamos plantas que están muy desarrolladas, que tenemos bien formados los tallos y son plantas mucho más resistentes, podemos usar directamente el alcohol puro, este que estuvimos haciendo con canela. Entonces, como resumen, a plantas que tengan las hojas mucho más tiernas, los tallos que estén muy verdes, vamos a usar un alcohol al 70%. A medida que esta hoja se va endureciendo y se va rusticando junto con el tallo, vamos a estar usando un alcohol al 80%. Y en el caso en el que tengamos plantas que tienen tallos bien desarrollados, hojas mucho más resistentes, podemos usar el alcohol directamente como lo acabamos de preparar, sin nada de agua. Y para este caso vamos a preparar un alcohol al 70% porque algunas de las hojitas y los tallos estaban totalmente tiernos. Importante, el recipiente que vayas a usar lo dividís en 10 partes y como este va a ser al 70%, vamos a llenar 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Y es muy importante, y más allá sea el caso que uses canela en rama o la canela en polvo, que lo filtres bien para que los atomizadores no se nos estén tapando. Para filtrar lo que uso son las servilletas de papel de la cocina, que la doblás de esta forma y la abrís así y te va a quedar un filtro que es muy económico y súper eficiente. Ya esto lo ponemos en un embudo para que nos quede así y vamos a medir las 7 partes de este preparado que hice con canela. En este caso lo voy a usar ahora, pero te voy a recomendar que lo dejes una semana para que lo tengas bien concentrado a todos los extractos de la canela. Y vamos a llenar 7 partes. De esta forma te estás asegurando que no te pase ningún resto de canela, un poquito más, hasta 7 partes, que ya le puedo sacar el filtro. Lo vamos a completar con agua. Ahí está. Es normal que veas que se pone todo turbio porque se combinan dos densidades distintas, la del agua y la del alcohol, y toda esta agua que le acabamos de poner nos va a ayudar a que la planta no sufra una deshidratación. Pero con la cantidad de alcohol que tenemos va a estar afectando a este micelio que crece por arriba, y esto es lo que vamos a estar buscando ahora para bajar esta población de estos hongos. Y así ya lo tenemos listo para estar aplicándolo. Y lo voy a aplicar justamente en esta sección que está toda blanca. Y mira lo que pasa. Enseguida el micelio queda todo bien invadido por esta preparación que acabamos de hacer. Lo voy a esperar a que se seque y te muestro cómo queda. Vamos a notar que en este caso, como tenía estas 3 partes de agua, queda apenas húmedo, pero mirá cómo a medida que se va secando, ya el micelio va desapareciendo. Acá abajo hay otro que está totalmente invadido también, y mirá la diferencia una vez que lo terminas de aplicar. Lo tenemos del lado derecho con el micelio y del lado izquierdo que queda prácticamente limpio. Ya que está, lo voy a controlar a este también. Por esto, ¿ves que por arriba está muy tiernito este romero? Si acá le pongo el alcohol muy concentrado, voy a estar deshidratando también todas estas hojas. Y es lo que no vamos a querer. Fíjate, esta fue la primera de todas. La que estaba casi todo blanco hasta las hojas de arriba de todo. Una vez que le haces este tratamiento,
ya directamente empezás a ver cómo la planta queda totalmente verde, más allá de que se está mojando todo, pero esto está deshidratando todo este micelio, baja la población. Así lo voy a hacer con toda la planta y no te preocupes porque como este alcohol tenía las 3 partes de agua, el romero no se va a estar deshidratando. Solamente vamos a atacar a este hongo y después de haberle hecho la aplicación, no solamente le vamos a reducir el riego para que nos quede bien seco el sustrato, sino que te voy a recomendar que a todas estas plantas las dejes bien al rayo del sol y más que nada en toda esta época de otoño e invierno que tenemos estos días con mucha humedad y nublados. Espero que el video te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos estemos salvando estos romeros de los días súper húmedos para que estos hongos no terminen con nuestras plantas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!